Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo se la siguen pasando ahorita en esta cuarentena? Yo espero que muy bien, relajaditas en sus casas, haciendo diferentes actividades hogareñas. Miren, nosotros en esta ocasión vamos a presentarles un videíto un poco diferente, pues se nos está aprendiendo ¿cómo le pudiéramos decir? La cuestión de emprendedora. Yo les comenté la vez pasada que había tenido un proveedor que me dejó todo un sistema de rifa en donde me dejó algunos álbumes y algunas estampitas. Entonces los niños tenían que comprar las estampitas, pegarla en el álbum y ya de ahí podían juntar 4 estampitas y se ganaban un premio. Fíjense que me fue muy bien con ese trabajo. Los niños respondieron muy bien, pero ya se terminó porque solo me lo dejaron por 20 días. Entonces, esa parte ya se finiquitó y entonces lo que a nosotros se nos ocurrió es hacer algo similar que mantenga a los niños un poco ocupados, pero que también estén atentos a ir a comprar a mi papelería, ¿no? Entonces, como yo he visto así diferentes videos en donde dicen que en San Ciprián venden de estos rasca y gana, pues, ¿qué creen? Que se me despertó la parte emprendedora y dijimos, vamos a ir, vamos a buscar, vamos a ver qué podemos hacer y fuimos. Entonces compramos unas planillas. Miren, yo no conozco mucho San Ciprián. La verdad es que he ido 3 o 4 veces en toda mi vida. Pero, bueno, por supuesto, sé llegar, ¿no? Entonces ahorita lo que hicimos fue explorar. Explorar cada nave, caminar por todos los pasillos. Hay mucho pasillo, hay mucho local cerrado, por supuesto. Pero también hay muchos que sí están trabajando. Entonces, pues anduvimos preguntando, anduvimos viendo qué vendían y todo. La verdad es que es la primera vez que compramos así mercancía de este tipo. No les voy a mentir, chicas. Yo casi no compro este tipo de mercancía, pero debido a que yo vi qué premios pusieron los que me dejaron la rifa, más o menos me di una idea de qué poner yo en esta. Ajá, entonces yo voy a armar lo que es un cartón de premios y los armé con producto que compré ahorita en San Ciprián, pero son similares más o menos a lo que yo vi que el señor de las estampas traía. Más o menos vi que era lo que más era atractivo para los niños y es lo que yo voy a hacer ahorita. Entonces, me di a la tarea de estar preguntando dónde vendían rasca y gana y me encontré estos. Miren, así viene. Este ya lo abrimos, lo rascamos para ver si de verdad venían los números. Yo quería básicamente uno que fuera de 100 números. Porque muchos me ofrecían así como de 30 números, me parece que de 20 o de 50 o algo así. Pero yo quiero, la verdad, es algo más grande, que yo le pueda poner premios un poco más atractivos, pues para poderlos dar más caros y tener ganancia. Por ejemplo, estos rascas nosotros los vamos a vender en 5 pesos cada uno. Entonces lo que busqué fuera unos rascas que tuvieran 100 números y estos traen 100. ¿Qué hice? Para confirmar o corroborar cómo venían, pues rasqué uno, ¿no? Ya todo lo rascamos aquí y aquí están los números ganadores. Si trae, por ejemplo, me dijeron, trae 50 números ganadores y 50 que no. ¿Sale? Entonces va a ser la mitad con premio y la mitad no. ¿Sale? Nosotros compramos el paquete cerrado, trae 100 planillas para que nos saliera más económico.
compramos así. Miren, son 100 planillas que traen doble. Ajá, nos costó 150 pesos. Pero por supuesto al principio pues solamente vamos a ocupar uno. ¿Sale? Aquí está. Al final son 100 números, 50 ganadores, 50 que no. Y entonces, para poder hacer el cartón con los premios, nos compramos 10 libros para colorear, como estos, miren, que por supuesto ya saben que ahí pues son muy económicos. Estos sí los encontré muy fácil. Me costaron $3.50. Y me traje igual modelos que yo vi más o menos que eran muy atractivos para los peques. Ya saben, chicas, que en esta vida todo nos sirve. Ajá, yo siempre soy de las personas que me gusta estar viendo de qué cosas estoy aprendiendo. Y en esta ocasión con este proveedor de la rifa, yo más o menos les digo, me enfoqué en ver cómo respondían los niños, qué era lo que les gustaba, qué productos pedían más cuando ganaban. Y eso es más o menos lo que estoy trayendo. Ajá, ya aprendí algo de esa experiencia de estar vendiendo esos álbumes. Y ahora yo lo voy a hacer por cuenta propia. ¿Sale? Entonces me traje de estas caniquitas, miren, que se ven atractivas para los chiquillos, porque se ve grande el regalo y en realidad pues es económico. De verdad que yo no había visto bien o andado bien explorando ahí en San Ciprián, pero tienen las cosas mega económicas, de verdad. Miren, estos nos costaron 15 pesos cada uno. ¿Sale? Pero lo que me gusta es que es un producto grande, que llama la atención y que es económico. Le vamos a poner 3 piezas al cartón. Vamos a hacer 2 cartones de 50 regalos. ¿Sale? Entonces, si voy a dar mis rascas en 5 pesos, yo tengo que tener una ganancia, o calculo tener una ganancia, de 500 pesos al final. ¿Sí? Porque son 100 números. Entonces, si mi ganancia es de 500, si lo que yo voy a recuperar son 500 pesos lo que voy a sacar, entonces quiero invertir solo la mitad, que serían 250 pesos. ¿Sale? Entonces tengo otros 250 pesos para buscar regalos. Esa es la idea que yo tengo. Es la primera vez que lo hago, chicas, no crean que soy experta. Y solamente estoy compartiendo con ustedes esta experiencia. ¿Sale? A ver cómo me va, a ver cómo se responde. Ajá. Entonces, eso es lo que hice hoy. Gasté alrededor de 250 pesos en regalos. Ajá, que voy a pegar en un cartón, en 2 cartones, y mis rascas que voy a dar en 5 pesos. ¿Sale? Miren, me traje estas que son cajitas sorpresas. Están grandes y la docena así me costó en 25 pesos también. ¿Sale? Si se dan cuenta, es producto como llamativo, grande, pero muy económico al final, que es lo que yo estoy buscando para que se pueda hacer algo atractivo para el niño, pero que a mí me quede ganancia. Y nos trajimos estos que me encantaron porque son pizarrones mágicos. Ya se me andan cayendo. Miren, vienen así. Trae su palillo para que se le vaya haciendo todo lo que es la orillita y cambian el color. Si se dan cuenta, pues se ven atractivos. Son de los personajes que ahorita están de moda.
Y estos son como los premios de consolación. En realidad a mí me costaron 25 pesos todo el cartón y trae 25 piezas. Así que me salieron a peso cada uno. Ajá, de estos pues voy a poner todo el cartón. Ya ahí serían 25 premios. Si se dan cuenta, muy económicos. Y pondré otros 25 premios un poco más atractivos. ¿Sale? Bueno, creo que hasta ahí vamos bien. Y bueno, ya que andábamos por allá, también me traje este tipo de planillas de monedas que en lo particular a mí se me vende muy bien. Miren, son monedas pues normales, pero son de papel. En la escuela me las piden mucho, pero ahorita de todas formas que están los niños así sin clases, pues las siguen pidiendo. Nos trajimos este también pellón, también me lo han estado pidiendo bastante. Y ahí en San Ciprián igual, porque en mesones también está a un peso el tamaño oficio, porque son tamaño oficio. Miren, me traje varios modelos que me estaban haciendo falta. Les digo que ahorita los pequeños los están manteniendo con todo este tipo de, pues de actividades más que nada, para tenerlos entretenidos. Y pues que no estén haciendo o que hagan algo productivo en todo el día. Me traje también estos, miren, estos sí son grandes, yo creo que medirán como 80 centímetros o algo así. Y estos me costaron 5 pesos cada uno. Estos los voy a dar en 10. Por el momento me traje pocos modelos para ver si me funcionan, porque yo generalmente solamente trabajo el pequeño que les acabo de enseñar. Pero ahorita como veo que están muy desesperados por todo este tipo de producto, bueno, me traje este grande y voy a ver cómo me funciona. De paso, ahí encontré este tipo de pinturas que me dijeron que eran específicamente para lo que es el pellón. Este me lo dieron en 15 pesos, trae 12 pinturas. Si se dan cuenta me sale en uno y cachito. Y lo voy a dar en 5 pesos. ¿Sale? Y bueno, aquí miren chicas, ya estamos empezando a armar lo que va a ser la rifa, porque las voy a pegar, o sea, los regalos los voy a pegar en un cartón grande. Ya les dije que el proveedor que me dejó su material, pues los traía así en un cartón grande, todos los premios. Eran vistosos, eran grandes, pero eran económicos. O yo los veía económicos, ¿verdad? Miren, todo lo que les mostré, aquí lo tengo. Y pues así es como nos va quedando. Miren, así estamos acomodando. Ahorita nos vamos a poner a pegar. Y pues ojalá y Dios quiera que nos vaya muy bien, chicas, porque es una realidad que jamás en la vida hemos hecho este tipo de sorteos. En mi vida, o sea, hasta ahora que he visto así videos, inclusive de mis compañeras que hacen un rasca y gana, es de la forma que me enteré que ahí en San Ciprián vendían este tipo de, ¿qué será? Pues de rifas, ¿no? Que ya nos dimos a la tarea, les digo, de ir a buscar y anduvimos indagando ahí entre los locatarios y todo hasta que llegamos a donde nos interesó la planilla. Y bueno, pues andamos ahí, ya saben, con el espíritu emprendedor, queriendo hacer una rifa por cuenta propia. Miren, esta parte de arriba la quité de lo que era el pizarrón mágico. Ese va a ser como mi título. Y aquí, si se dan cuenta, ya les pusimos los números. ¿Cómo ven? Déjenme en sus comentarios qué piensan. ¿Cómo lo ven?
¿Doy dan el visto bueno o cómo la ven? Este es el primer cartón. Son 25 regalos en este y son 25 regalos en el otro. Al final son 2 cartones con 50 regalos, pero la hojita de rascas trae 100 números, así que 50 van a salir sorteados y 50 no van a tener premio. Ajá. Si se dan cuenta, pues está detalladito, a cada uno le pusimos su numerito y a las orillas hicimos unas copias de lo que es el rasca y aquí se lo pusimos así como para que sepan de qué se trata. Ajá. Les digo que yo lo vi del proveedor que me dejó los sobres con estampas y finalmente, bueno, pues la vida es para aprender de las cosas que nos van llegando y ponerlo en práctica para las necesidades que nosotros vamos teniendo, ¿no? Déjenme en sus comentarios, ¿jugarían mi rasca o no se les hace atractivo? Para que la gente que me dice que quiere venir a mi papelería venga a jugar un rasca y a comprar unos dulces, me han dicho. Que quieren venir a comprar dulces, ¿no? Bueno, pues esta es la oportunidad. Ajá, entonces chicas, aquí está, ahorita ahorita pasa el otro cartón que también ya armamos y que también se ve bonito. Miren, ¿ya vieron cómo están ahí las hojas de los rascas? Para que así cuando la gente pase, sepa más o menos de qué se trata el juego. Este es el segundo cartón. De igual forma ya también tiene sus números y todo. Y entonces cada número tiene que... El que saque el número es el premio que se lleva. Les digo, al final nosotros gastamos 250 pesos en regalos. Los vamos a vender a 5 pesos cada rasca y esperamos sacar un total de 500 pesos porque son 100, no son 100 números, son 100 rascas. Aquí se ve. Ajá, entonces al total tiene que salir un total de 500 pesos y yo quiero quedarme con 250 pesos de ganancia y dejar 250 pesos para la inversión. ¿Sale? Miren, todos estos pizarrones mágicos pues nos costaron a peso y son como que los premios más pequeños. Y ya estos grandes pues son los premios más atractivos. Ya si me va bien, pues a lo mejor y me animo a hacer como que a lo mejor de premios más grandes, pero también que el costo del rasca pues también sea mayor. Ya les estaré diciendo si se me vendieron o si no. Miren, aquí está la planilla. Esta es una planilla. Ya se las enseñé. Tiene 100 números. 50 sí tienen premio y 50 solamente son estrellitas. Así que siento que será fácil que... o sea, que sí salgan, porque no se trata de que de 100 números solamente tenga unos 20 regalos, no. Se trata de que sí vaya, porque es mitad y mitad. 50 sí y 50 no. ¿Sale? Entonces, bueno, chicas, el ingenio mexicano. Ahorita les digo que yo, por ejemplo, no estoy saliendo al centro, pero pues sí estoy trabajando mi pequeño negocio. Y pues esa es una de las cosas que siento que son atractivas. Porque fíjense que ahora que estuvo que vendí lo que eran los álbumes de estampitas, sentí bastante flujo de niños en mi negocio. Y no solamente eso, o sea, yo siempre les digo, una cosa conlleva a la otra. Por ejemplo, venían 2, 3 niños a comprar su sobrecito de estampitas
Y de paso se llevaban el chicle, se llevaban la paleta, se llevaban el dulce por ahí. Ajá, o venía la mamá con el pequeño y le compraba sus estampas y ya también se llevaba su paleta, se llevaba su pluma o así. Ajá, entonces mi intención no es solamente el rasca, sino mi intención es que sea atractiva la papelería, o sea, que siga habiendo flujo de gente, que no se vea tan desolado y seguir trabajando finalmente. Ahorita que pues yo tengo mucho tiempo de sobra porque no estoy saliendo, no estoy haciendo ni compras, ustedes lo saben, y pues de aquí me puedo apoyar. Miren, así ya es como quedó. ¿Y qué creen, chicas? ¿Pero qué creen? Ya lo exhibimos y así como lo exhibimos tiene un par de horas que lo pusimos ya a disposición del público y empezaron a comprar, por supuesto. Y ya se llevaron las plumas. Miren, ahí ya falta un regalo. Ajá, entonces así como lo puse, como lo pongo exactamente enfrente a la calle para que se vea vistoso, para que llame así la atención y como está muy grande, pues luego llegan a preguntar. Y miren, estos son los que ya tengo vendidos. Obviamente les digo, lo acabo de poner. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 números vendidos y 3 premios dados, Solo que eran del otro cartón 2 y de aquí eran las plumas pequeñas que se ven al principio. Entonces, chicas, ¿cómo ven? Ya empezamos la vendimia y quiera Dios que nos vaya muy bien. Y bueno, chicas, las dejamos. Recuerden que seguimos aquí con ustedes, apoyándonos, acompañándonos. Quiera Dios que ustedes estén también muy bien. Ajá, les mandamos un gran abrazo virtual. Suscríbanse, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!